Amigos, antes que comience el video les quiero recomendar que no se pierdan el final, donde encontrarán las recomendaciones y consejos de Luis Valle, seleccionado nacional, quien obtuvo el primer lugar en los 35 kilómetros. También los consejos de Esteban García, entrenador argentino de trail running radicado en Santiago, y obtuvo el segundo lugar en los 35 kilómetros de Alhué 2019. Hola amigos, Claudio Fuentes nuevamente por acá. En esta oportunidad nos encontramos en Alhué, Melipilla. Estábamos inscritos para correr los 35 kilómetros, pero por un problema que tengo en la rodilla, vamos a correr 21. ¡Oh, Roberto! ¿Cómo voy? Acabo de hacer un pequeño corte, pero no es profundo, un rasguño nomás. No duele nada. Vamos. Se está nublando. A ver si podemos alcanzar este corredor. Vamos a hacer el esfuerzo de ir acercándonos. Venía súper bien siguiendo al corredor que recién mencioné, pero me dejó pasar y me mató. Venía esforzándome por seguirlo y me dejó pasar y... oh, ya, ahí me cortó el ánimo. Vamos a tratar de mantener, a ver si es que se puede. Agua. Ayuda, Zafa. Gracias. Vale, gracias. Me vienen alcanzando dos corredores cerquita atrás. Vamos a hacer lo posible porque me pasan. Hace unos 500 metros atrás nos informaron que ya no quedan subidas grandes, pequeñitas, cuestas nomás. Por lo cual, estos últimos 5 kilómetros vamos a intentar hacer nuestro ritmo de remate. Vamos a hacer todo lo posible por llegar con buen tiempo.
Sí, como si nada. Nada. ¿Qué otro vez más? Como pueden ver, he corrido con un poco de suerte y he logrado el primer lugar de mi categoría. Pero dejemos las categorías de lado y veamos a estos increíbles atletas que han logrado los primeros lugares de los 35 kilómetros. Ahora, para terminar, vamos a escuchar el consejo de algunos de ellos. Ya nos encontramos acá con Luis Valle, ganador del 35K, aquí de Latitud Sur en Alhué 2019, quien también nos va a representar en el Mundial en Portugal, ¿verdad? Sí, Portugal. Ya, Luis tiene una... 19 de julio. Luis tiene unas pequeñas palabras para todos los amigos que se están iniciando en lo que es el trail running y puedan seguir un poco su ejemplo. Hola, un gusto. Bueno, yo empecé a correr el 2012 en un climbing tour, fue una carrera de 7 kilómetros. No lo pasé muy bien porque me entusiasmé mucho y partí con los delanteros. Y después, durante el tiempo, me di cuenta que lo principal es ir quemando etapas. Hay muchas personas que se meten al mundo del trail running y quieren al tiro correr 42 kilómetros a una distancia ultra. Yo lo que les aconsejo es que quemen la etapa, empiecen corriendo 5, 10 kilómetros y cuando se sientan bien corriendo en esa distancia, empiecen a probar distancias más largas, porque si no lo van a pasar muy mal. Y nada, es un deporte hermoso, yo estoy enamorado de este deporte y que lo disfruten, que es lo principal. Vale, Luis. Lo último, Luis, ¿cuáles son las expectativas para el Mundial en Portugal? Está muy difícil. Bueno, este es el primer año que voy a poder preparar bien el Mundial. El año pasado estaba trabajando y entrenando, ahora solamente estoy entrenando, así que me gustaría quedar dentro del top 20 a nivel mundial. Está difícil, pero para eso estoy entrenando. Vale, Luis, muchas gracias y que te vaya espectacular. ¿Vale? Muchas gracias. Nos encontramos con Esteban García, él es un argentino que está compitiendo hoy en día aquí en Alhué 2019, sacó el segundo lugar en los 35 kilómetros, ¿verdad? Sí. Entonces le queremos preguntar y le queremos pedir un consejo para todos los amigos que se están iniciando en el trail running. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en el trail, en cualquier disciplina que tenga que ver con correr, es no excederse con el entrenamiento, tener paciencia. Una vez empieza corriendo y piensa que, no sé, mira a Kilian Jornet, por ejemplo, y quiere hacer 1.000.000 de kilómetros por semana y termina teniendo lesiones. Así que tener paciencia de a poco y asesorarse. Es bueno entrenar con alguien que sabe, con un equipo o con un entrenador. Y con un equipo mejor porque igual los entrenamientos son mucho más entretenidos y apañan mucho más. Excelente, gracias Esteban. Esteban, y tú que eres argentino, ¿cómo ves el nivel de los corredores chilenos y argentinos? ¿Cómo estamos? ¿Bien o está igualado? Yo creo que están muy bien, la verdad. ¿Sí? De hecho, sí, el nivel muy bueno aquí. Bueno, en Argentina igual también hay un nivel muy bueno. Conozco hartos corredores con un nivel muy alto. Yo creo que el nivel es parejo. La última consulta, Esteban, para el Mundial en Portugal, ¿a quién le vas? ¿A Chile o a Argentina? Oh, esa pregunta es difícil. La verdad es que no sé quiénes van al Mundial de Argentina, la verdad. Pero tengo un amigo venezolano que está viviendo aquí en Santiago y con el que entrenamos juntos y que va al Mundial. ¿Pero por Venezuela? Por Venezuela, voy por él. Ah, o sea, de Chile y Argentina, Venezuela. Sí, bien. Bueno, te felicitamos por tu lugar y por todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Ya, vale, gracias. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a este canal y nos vemos en la siguiente aventura.